¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es viernes 8 de julio, semana 14 del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy continuamos con el profeta Oseas, capítulo 14, versículos del 2 al 10. El salmo es el Salmo 50. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Y el Evangelio es la continuación de Mateo 10, versículos del 16 al 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A veces tenemos la tentación de pensar que seguir a Jesús es fácil, es cómodo y que nos envuelve como en un manto de protección. Pero lo que Jesús nos está diciendo aquí es claramente opuesto. Seguir a Jesús, el precio del discipulado, implica salir de esa zona de confort y exponernos a agravios. Ahora hay mucho cristiano que no le gusta esto, que prefiere ser discípulos en algodones. Y el Señor nos está diciendo claramente lo que va a pasar con aquellos que se toman en serio seguir a Jesús y apostarlo todo por el reino de los cielos. El escenario que muestra este texto del versículo 16 al 23 es hasta un poco lúgubre y aterrador en cierta medida. El hermano entregará a su hermano a la muerte, el padre a su hijo, los hijos se levantarán contra sus padres. ¿Y acaso no es esto lo que vemos? No tanto incluso por dar testimonio, aunque sí lo vemos, sino una violencia que se nota ya de la generación nueva a la generación vieja. Es como si el enemigo estuviera actuante en todos aquellos que no creen en Jesucristo para atacar a los que sí creen en Jesucristo, independientemente de los nexos familiares. Si el papá cree y el hijo no cree, el hijo va a atacar al padre. Si el hijo cree y el papá no cree, el padre va a atacar al hijo. Y así sucesivamente. Entonces, es una guerra entre los creyentes y los no creyentes, inspirados por Satanás, obviamente. Pero yendo más al detalle, dice el Señor: yo los envío como ovejas entre lobos. Y nos invita a que seamos precavidos
como las serpientes y sencillos como palomas. En otras traducciones hemos escuchado a veces sean astutos como las serpientes y sencillos como palomas. A veces también existe la idea generalizada de que el cristiano, el católico, tiene que ser medio tonto para dejarse humillar, pisotear, poner la otra mejilla y todo eso. Pero ¿por qué el Señor nos dice sean precavidos como las serpientes? Es como si nos dijera muévanse con cuidado. Muévanse con cuidado, tengan precauciones, o sea, no se avienten hacia las cosas y sean sencillos como palomas, o sea, siempre mostrar mansedumbre y humildad como una característica del talante cristiano. Cuídese de la gente y pensar que a la gente nos debemos a la gente, servimos a la gente, pero no toda la gente recibe de buena gana lo que uno muchas veces tiene que decirles. Algunos hasta se sienten ofendidos de vez en cuando uno les explica la doctrina católica. Me ha pasado a mí recientemente. Uno les explica la doctrina como es y no les gusta. Y dice San Pablo en una de sus cartas, llegarán tiempos en que la gente rechazará la sana doctrina y se apegarán a sus propias ideas. Se tienen a sí mismos como maestros. Esto lo estoy viendo yo y lo estamos viendo todos los sacerdotes en cada una a su medida en el día a día. La gente ya no soporta la sana doctrina. Quieren hacer sus propias ideas o su versión de la Iglesia católica, de la fe católica. El respeto a los sacerdotes ya no se mira como antes y la doctrina de la Iglesia ya no se respeta. Esto lo veo casi todos los días. Cuídense de la gente, porque esa gente, dice el Señor, los va a llevar a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores. Y esto lo dijo el Señor hace 2000 años, pero parece que sigue tal cual. Esta misma gente a los que ustedes sirven es la gente que se va a ir en contra de ustedes en algún momento y van a dar testimonio precisamente gracias a ellos. O sea que no hay mal que por bien no venga. Todo esto que se va a levantar en contra de los discípulos servirá para que se testimonie el nombre de Jesús. Ni siquiera tenemos que preocuparnos por lo que vamos a decir. O sea, no hay que preparar una defensa, un alegato. A veces nos preocupa cuando alguien nos acusa de algo, nos dice algo que no les gustó, porque uno dice, ¿y qué le digo? Si uno siente que por donde quiera que uno esgrima alguna situación va a salir perdiendo. No se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Tenemos que tener confianza en que el Espíritu Santo nos va a ayudar a decir lo que tenemos que decir. Algunas veces no va a gustar, pero es lo que tenemos que decir. Y no es por falta de compasión o misericordia, es porque la verdad a veces hiere por sí misma. No serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. Entonces, todo esto nos pone ante un discipulado lleno de dificultades, ante una situación no idealizada de lo que es seguir a Jesús, ante la necesidad de salir de esa zona de confort en la que podemos estar metiéndonos y muy tranquilitos y no querer exponernos a el oprobio. Pero los discípulos de Jesús, los verdaderos, vamos a tener que salir de esa zona y exponernos a todo eso. Ya les leí, el hermano se entregará a su hermano a la muerte. Y esta frase siempre me da mucho que pensar. Todos los odiarán a ustedes por mi causa. Fíjense que los discípulos salían, hacían el bien, expulsaban demonios, curaban a la gente, predicaban el reino y todo el mundo parecía muy contento, sobre todo ellos cuando venían de la misión y le contaban todo esto a Jesús. Pero después el Señor dirá, todos los van a odiar por mi causa. Cuando llega el momento, todo el mundo se levanta en contra de los cristianos. Estamos viviendo tiempos difíciles para la cristiandad, para los católicos. Todo el mundo parece que nos odia por causa de Jesús. Algunos dirán, no, es por culpa de ustedes mismos. Pero en el fondo, más allá de nuestras miserias y debilidades, nos odian por ser de Jesús, por intentar seguirle con todo y nuestras miserias. Porque en el fondo como que la gente está enojada con Dios.
y nosotros somos sus exponentes y la pagan con nosotros. Pero nos da el Señor una palabra de aliento: el que persevere hasta el fin se salvará. Ser cristiano es una cuestión de perseverancia, de mantenernos. Si tú y yo nos vamos a echar a morir por la primera contradicción que tengamos, incluso en nuestras propias parroquias, por lo primero que te digan feo, o la primera acusación que lancen contra ti falsamente, pues, ¿qué vamos a ganar? Todos los odiarán por causa mía. Y el Señor está hablando de odio, no de que hablen una tontería tuya, o que de alguien te mire feo, o de que alguien te ponga una queja. Estamos hablando de odio, y el odio puede ser capaz de hacer que la gente haga y diga cosas horribles. Todos los odiarán por causa mía. Tengamos esto presente. El ser cristiano, el estar en una parroquia, el querer dar testimonio, el llevar un apostolado, va a hacer que no todo el mundo te quiera. Y a nosotros no debe importarnos eso. Si no nos quieren, bendito sea Dios. Dios nos ama y estamos trabajando por su causa. Y eso es lo que ha de importarnos. Somos mensajeros de paz, heraldos de la paz, mensajeros de un mensaje trascendente de vida eterna y de salvación. Si no lo quieren aceptar, pues no es culpa ni tuya ni mía, y es culpa de cada quien que no lo quiera aceptar, pero es el mensaje de Cristo. Y tendrán que dar razones ante Dios mismo, no ante ti ni ante mí. El Señor es el que juzgará. Todos los odiarán por causa mía, así que no te eches a morir. Y me lo digo a mí mismo, no nos echemos a morir por problemitas de todos los días, porque alguien te miró feo, porque alguien tiene algo contra ti en la parroquia, porque suele pasar. Alguien con el que no te llevas bien y decides no seguir, decides irte, decides desaparecer. Pues no, el Señor no quiere que desaparezcas. El Señor quiere simplemente que seas precavido como serpiente y sencillo como paloma. Así de simple. Pero el que persevera hasta el fin es una carrera de resistencia. Hasta el final. Hasta el final. Sería muy cómodo que a la primera de cambio tú y yo digamos, me voy, dejo esto. Total, que se las arreglen como puedan. Dejo la parroquia o dejo el ministerio, me voy a hacer mi vida por ahí a mi manera. ¿Y tú piensas que el mundo te va a tratar mejor por eso? ¿Tú piensas que afuera te va a ir mejor solo porque decidiste abandonar el camino? En mi país decimos que cristiano que se devuelve, Satanás lo zarandea. Y va a ser peor, va a ser peor. Así que recuerda, el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando te lleguen las ganas de abandonarlo todo, porque estás siendo atacado por Jesús, recuerda que primero Él fue atacado, fue vejado, fue escupido, fue caído a latigazos, fue flagelado, fue crucificado y quedó vuelto nada en una cruz. Antes que atacarte a ti y a mí, lo atacaron a Él. Y la suerte del discípulo no va a ser mejor que la del Maestro. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.